Hola jóvenes, soy la profesora María Araujo de la Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda en el área de Ciencias Sociales y en la asignatura de Arte y Patrimonio. Continuando con el tema 3, vamos a ver hoy el arte y los pueblos originarios de América. Ya en la clase pasada habíamos estudiado el arte y los pueblos originarios de Venezuela. Con el nombre de arte originario o arte prehispánico se conocen todas las manifestaciones artísticas o expresiones artísticas como la arquitectura, la escultura, la pintura, la cerámica y otras de las diferentes culturas y civilizaciones que se desarrollaron en el actual territorio de América Latina antes de la llegada de los conquistadores europeos en el siglo XV. Veamos en el mapa de América. Está dividido en tres grandes regiones: la región mesoamericana, la región andina y la región circuncaribe. Vamos a estudiar la primera. La región mesoamericana ocupó lo que hoy es México, Guatemala, Honduras y parte de Nicaragua. En ella se asentó la cultura de los pueblos olmeca, azteca y maya. En la región andina se extendió a lo largo de la cordillera de los Andes y las costas del Océano Pacífico. Incluye Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y parte de Chile. Las culturas más importantes de esta región fueron los Inca en Perú y los Chiccha en Colombia. Y la región circuncaribe, que circunda el Mar Caribe y abarcó lo que hoy conforma Venezuela, norte de Colombia, las Antillas y las Guayanas. Vamos a estudiar cada una de estas culturas. Iniciamos con la cultura olmeca y su principal manifestación artística, como es la escultura. La cultura olmeca, muchos investigadores dicen que es la primera civilización mesoamericana, dado que se le asigna como fecha de origen 1500 a.C. Fue una cultura compleja que pudo desarrollarse gracias a su cercanía a diversas fuentes de agua a lo largo de los ríos de la costa del Golfo de México en un clima tropical. Aún existen tres grandes centros en los que se encuentra parte de las ruinas de esta gran civilización: San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, centros ceremoniales utilizados como ciudades y considerados el centro de la capital de los olmecas. La civilización olmeca fue politeísta, pues rendía culto a diferentes deidades relacionadas con la agricultura y los astros, el sol y la luna, entre otros. El jaguar era el animal más venerado. En la escultura, San Lorenzo es el centro de las primeras construcciones monumentales de esta cultura. Las cabezas colosales, esculturas que podían llegar a medir hasta 4 metros de altura. En estas esculturas se representaban deidades o dioses o seres humanos con rasgos como nariz ancha y bocas asimétricas. Utilizaban la piedra como principal material de construcción. Fueron maestros del jade, la serpentina y el granito. Estudiemos ahora la cultura maya y su principal expresión artística, como es la arquitectura. La civilización maya habitó la mayor parte del territorio mesoamericano desde el año 1000 a.C. hasta alrededor de los años 1600 después de Cristo aproximadamente. Su historia ha sido tan extensa que ha sido dividida en tres períodos: el preclásico, el clásico y el posclásico. Este pueblo es conocido por dejar el mayor legado cultural al mundo,
ya que abarca desde la literatura, el Revinal Lachí y el Popol Vuh, hasta construcciones monumentales como las pirámides y los palacios, hoy conservadas como patrimonio cultural. La arquitectura maya, sus construcciones fueron centros de comercio, política y religión. Entre las construcciones más notables de las civilizaciones mayas están los templos, construidos en las cimas de las pirámides. Los palacios, se hospedaba la nobleza, dependiendo del grado de nobleza que tuviesen. Las estructuras triádicas constituidas por 3 monumentos, una de gran tamaño como la pirámide, flanqueada por 2 pequeñas. Las plataformas ceremoniales realizadas con piedra caliza y de menos de 4 metros de altura. Y así tenemos otras obras arquitectónicas como son los observatorios y las canchas de juego de pelota. Veamos ahora la cultura azteca. A partir del siglo XV se convirtió en la civilización más desarrollada de su época, que dejó un importante legado al mundo. Entre ellos se encuentra el monolito titulado Piedra del Sol, conocida por ser el calendario que regía todas las actividades del pueblo azteca. Mide 3.60 metros de diámetro, 122 centímetros de grosor y pesa más de 24 toneladas. En cuanto a la arquitectura azteca, la ciudad de Tenochtitlán es uno de los mayores legados de la civilización azteca y uno de los centros urbanos mejor planeados de las civilizaciones originarias de América. La palabra Tenochtitlán significa lugar donde los cactus crecen sobre las rocas. La ciudad está dividida en 4 distritos, una plaza central, 2 palacios imperiales y distintos templos rodeados por las zonas de vivienda y santuario. En cuanto a la escultura azteca, tenemos que utilizó dimensiones monumentales y siempre guardó relación con las construcciones y la religión. Pueden encontrarse esculturas de grandes proporciones que representan a los dioses, los mitos y a los reyes, así como historias de estos personajes. Otra cultura que estudiamos es la cultura nazca y también hablamos de ella como manifestación artística, la cerámica. La cultura nazca se desarrolló a principios del siglo I y decayó en el siglo VII. Las líneas de Nazca consisten en figuras diseñadas sobre el desierto de Nazca, al sur de Perú. Los geoglifos forman tanto líneas sencillas como figuras más elaboradas, monos, arañas y reptiles que pueden llegar a medir 200 metros. En cuanto a la cerámica nazca, tenemos que se caracterizó por el uso de la policromía y la complejidad de sus formas y diseños. Los motivos de estas piezas eran naturalistas, religiosos, míticos y de patrones geométricos. Y tenemos la cultura inca. Se dedicaron a la construcción de ciudades monumentales que se han mantenido hasta el día de hoy. Las 2 locaciones más importantes son el Cusco y Machu Picchu. En Machu Picchu hay evidencia de los ingeniosos recursos de construcción de los incas. Moldeaban las piedras dejando caer una sobre otra de manera tal que las imperfecciones desaparecieran. Los materiales utilizados fueron la madera, la piedra y el bronce. Y para la cerámica pintaban utilizando técnicas policromáticas, se retrataban en la cerámica diferentes escenas y motivos. Y para finalizar, les dejo la siguiente actividad. La primera pregunta: elabora una línea de tiempo ubicando el origen cronológico y el decaimiento de las diferentes civilizaciones originarias.
Incluye dentro de ella la ubicación geográfica de cada civilización. En la número 2, reflexiona sobre la relación que se daba entre el arte y la religión en los pueblos originarios. Luego piensa, ¿el arte era independiente de la religión? ¿Estaba al servicio de ella? Responde, ¿por qué? Con esto finalizamos en el día de hoy. Fue un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias.